El estudio Gómez Platero Arquitectos reúne hoy en un equipo a 100 personas y es un ícono nacional del diseño, la producción arquitectónica y la exportación de servicios profesionales. Fue fundado en 2002 por Martín Gómez Platero, que retomó y ayornó una tradición que venía de fines de los años 60, impulsada por su padre, Guillermo, y su socio en aquella época, Rodolfo López Rey. Un libro editado hace pocas semanas recorre su trayectoria, resalta sus aportes, se detiene en varios de sus proyectos más importantes, varios de ellos de gran escala, por ejemplo, la zona franca Parques de las Ciencias, Nuevo Centro Shopping, las torres Diamantis Plaza en la avenida Rivera o la ampliación del Gran Parque Central, y también pone el foco en la cantidad de obras que ha desarrollado afuera, en Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. ¿Qué hay detrás de esta experiencia de éxito? ¿Qué planes hay para el futuro a mediano plazo? De todo eso es que vamos a conversar a partir de este momento con Martín Gómez Platero, director de este estudio. Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Está Rosario acá también, ella va a hacer algunas preguntas y algunos comentarios. Buen día, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo están ambos? Martín, ¿qué sentiste cuando recibiste el libro? Cuando repasaste el conjunto de todas estas fotos y de toda esta información, más los artículos de especialistas que también se incluyen. Cuando se hizo el lanzamiento del libro y me tocó hablar después de Willy Rey, que Willy Rey fue como el autor, y después Marcelo Danza como decano de facultad hizo un prólogo que para nosotros significó mucho. Lo que dije, que lo que sentía era ganas de agradecer a todos los que hicieron posible ese libro, ¿no? Que creo que eso fue fundamental. Y dentro de eso dejé para el final al equipo, que creo que es la clave de que nos haya ido relativamente bien desde el 2002 hasta ahora. Defiendo mucho la arquitectura como una disciplina totalmente de equipo, donde si no amalgamamos los distintos fortalezas que tenemos cada uno de nosotros, es totalmente imposible llegar con éxito al final de un proyecto importante. ¿Qué continuidad existe entre el estudio que fundó tu padre y este que tú estás dirigiendo desde el año 2002? Mi padre tuvo un estudio espectacular, con diferentes socios en distintos momentos de su vida, y mi padre nos dejó enseñanzas importantísimas a nosotros. Desde el punto de vista de arquitectura, ni que hablar, porque fue un excelente arquitecto, pero desde el punto de vista humano, creo que nos dejó una marca capaz que mucho más fuerte todavía, de valores éticos, etcétera, que cada día en el estudio los tratamos de seguir. Yo de muy chico acompañaba a mi padre a las obras, y las obras sobre todo de la década del 70, de Safema, que yo empezaba a poderlas percibir, tuvieron un impacto enorme, porque creo que son proyectos que desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista de su construcción, hoy, a 50 años de haber sido construidas, tienen una vigencia brutal. Sí, Safema, puede sonarles a muchos de nuestros oyentes, esa desarrolladora inmobiliaria que operó sobre todo en Punta del Este y también acá en Montevideo, ¿no? Sí, sin duda. Safema, su fuerte fue en Punta del Este, pero estaba empezando a tener proyectos muy importantes en Montevideo, como era toda la tierra que hoy se desarrolla Montevideo Shopping y World Trade Center. Era toda una tierra de Safema, que después, cuando se rompe la tablita en el 82, tuvieron que devolver a los bancos y se quedaron solo con el lote de Montevideo Shopping para desarrollar, pero ya ahí había un proyecto muy importante para llevar adelante. Cuando analiza el estado en que se encuentran hoy aquellas obras de los años 70 y 80, el arquitecto Rey dice en el libro que lo que nota es que hay un valor no común en aquella época. El compromiso entre proyecto y calidad constructiva. Esas obras están bien, resistieron el tiempo, dice. ¿Esa es una seña de identidad que ustedes también han tomado? Sin duda. Creemos que uno de los desafíos nuestros es que en cada proyecto que hacemos, dentro de 30 años, pasemos por la puerta y estemos igual de orgullosos que en el día 1. Para eso buscamos que la arquitectura no sea una arquitectura de moda y, por otro lado, materiales nobles en sus fachadas que vayan resistiendo el paso del tiempo con
como hoy tenemos, gracias a Dios, varios ejemplos del 30, del 40 en Montevideo, que son un ejemplo de lo que fue esa época y lo que era la arquitectura nacional en ese momento. Capaz que los oyentes todavía necesitan ubicarse, ¿no? ¿De qué estudio de arquitectos estamos hablando? ¿De qué obras? Podemos detenernos, claro, en algunos de los casos. Rosario proponía tomar como ejemplo una más o menos reciente y muy conocida, concretamente Nuevo Centro, ¿no? Sí, el complejo de shopping y 2 torres. Claro, que las torres están recién terminadas, es decir, lo primero que vimos fue el shopping y seguramente lo que la gente mejor identifica. Es el primero que realiza la firma, porque todos los shopping del Ecuador están hechos por ustedes. Pero a mí me pareció importante e interesante el complejo, porque va mucho más allá que el shopping. Es decir, eso es una obra que incluye esas 2 torres de vivienda, que además transforma un barrio, porque ubicadas como están en Boulevard Artigas y Luis Alberto Herrera, en realidad, a un costado del monumento a Fresno City, en realidad lo que ha hecho es cambiarle la cara completamente a esa zona que estaba un poco alicaída, digamos, ¿no? Es decir, hoy por hoy, a partir de esas 2 iniciativas, tenemos mucho más viviendas y además ese shopping, que para mi gusto es uno de los mejores en su resolución, porque aporta ya elementos que en los shoppings anteriores ya se venían viendo, que es locales mucho más amplios, por un lado, y una resolución a la que yo me acuerdo haberme referido cuando se inauguró, que es cómo resuelven la iluminación cenital con esa forma en el espacio, en el techo, en el espacio como una claraboya, en el espacio central distributivo donde están las escaleras mecánicas, que es como si fuera la quilla de un barco. A mí me gustó muchísimo ese detalle mirando hacia arriba, cosa que no todo el mundo hace, lo hacemos nosotros nada más. Martín, a propósito de ese comentario de Rosario, a propósito de eso que ella resaltaba, ¿qué agregarías tú? No, creo que es un shopping hecho en el siglo XXI, sí. Y entonces ha cambiado un poco el paradigma. Entonces una de las cosas también importantes que creo que tiene ese shopping es su relación con el entorno en cuanto al tratamiento de su volumetría y su fachada, cómo se abre hacia la fuente central del monumento a Valle, etcétera. En ese nudo de tráfico aparece un espacio público de buena calidad que creo que es algo para detenernos a hacer hincapié. Mirá, repasando entrevistas que te han hecho, encontraba 2 frases que capaz que tienen que ver con esto que estás mencionando. Una, cada proyecto que hacemos tenemos que hacer un pedazo de mejor ciudad. Exactamente. Y creo que es lo que hay que buscar en cada uno de los proyectos. Creo que una de las grandes diferencias que tenemos en América Latina con respecto al primer mundo, a lo que es New York, a lo que es Londres, etcétera, es al espacio público de calidad. Entonces, en cada desarrollo importante que hacemos, creo que hay una responsabilidad compartida entre la municipalidad, el desarrollista y el estudio proyectista de lograr juntos una negociación win-win para que la ciudad termine ganando con espacio público de calidad. ¿Tú entendés que las autoridades deberían ser más exigentes todavía? Lo has dicho. Sí, más exigentes y también dando cuenta que esto tiene que ser win-win. O sea, si queremos, estamos trabajando en algunos países en América Latina, que ya en el código urbano, si tú generás espacio público de calidad, tenés más puntaje para sacar más metros cuadrados y que tu rentabilidad sea mejor. Entonces, gana el desarrollador y gana la ciudad. Creo que eso, estamos en un momento que se podría empezar a poner en nuestro código urbano, en nuestra normativa, porque eso es lo que empieza a cambiar una ciudad. Yendo a la historia, yendo a los antecedentes del estudio que tú dirigís desde el año 2002, no parece mal que coloquemos el foco en Montevideo Shopping, ¿no? Porque el estudio, con tu padre al frente, tuvo a su cargo el diseño del primer shopping que tuvo Uruguay. Montevideo Shopping, y que Buenos se inauguró Aires. En 1985. En Buenos Aires no había tampoco shopping center. Una obra en la que intervino el ingeniero Dieste. Eladio Dieste. A ver, allí ustedes, la firma, el apellido Gómez Platero, inició toda una línea de trabajo, ¿no? Para empezar con la familia Lecueder. Sí, sin duda. Con la familia Lecueder ya venía desde Safema, claro, esa relación. Claro. Entonces esto fue a los finales de Safema. Montevideo Shopping fue prácticamente la última obra de Safema, como Safema propiamente dicha. Después siguieron
mi padre con Le Cuadra haciendo distintas obras y después nosotros con Carlos. Pero ustedes como que se especializaron en shoppings, terminales de buses, etcétera, ¿no? Grandes superficies. Exactamente, ¿no? exactamente. Acá y afuera. Yo ahí, por supuesto, no tenía nada que ver en el estudio, era el estudio con el Platero López Rey y sin duda fue aprender una disciplina nueva porque diseñar un shopping tiene todo un know-how distinto a otras cosas, el tema comercial es distinto y bueno, hicieron varios viajes a Brasil y a Estados Unidos a aprender sobre esta nueva realidad. Y bueno, fue un éxito brutal Montevideo Shopping desde el primer momento, ¿no? Sigue siendo. Y desde entonces, ¿en cuántos de este tipo de proyectos han intervenido? Muchísimos, porque... Ustedes en particular, desde el 2002. Trabajamos acá en todos los shoppings que ha hecho Carlos Ecuader y los distintos grupos de socios que tienen cada uno de sus shoppings. En Montevideo y en el interior. En Montevideo y en el interior. Y después trabajamos mucho también en Perú, en Colombia, en Ecuador. Ahora estamos en México, en Guatemala, que son... Todos proyectos, esos que estamos en el exterior, son proyectos de usos mixtos, que es lo que es Nuevo Centro Shopping, donde un proyecto de uso mixto tiene la parte residencial, la parte de retail, de shopping, la parte corporativa, muchas veces de oficinas, de hotel. Entonces, en casi todos lados, hoy el proyecto de usos mixtos es lo que realmente está agarrando una sinergia desde el punto de vista comercial, que es hacia donde hay que apuntar. Pero yo proyecto mencioné... urbanístico, en definitiva, Sin duda, sin duda. Y en todos esos proyectos, la parte comercial y de shopping está funcionando fuerte. Ahora, yo mencionaba Montevideo Shopping por otro motivo, por Dieste, ¿no? De algún modo también es un ejemplo de otra seña de identidad que ustedes han mantenido, la de contratar a firmas, otros diseñadores para que se sumen a algunos proyectos, ¿no? Sin duda, nos gusta, como decía al principio, la arquitectura lo veo como un trabajo en equipo y siempre que tenemos la oportunidad de trabajar con otros estudios muy talentosos que hay en Uruguay, lo hacemos encantados. Hemos trabajado muchas veces con el Loro Pintos, que se conocen bien. Es más conocido por el Loro, por eso claro, digo Loro. Sí, me di cuenta que te estancaba por eso. Los hermanos Gualano, en fin, con arquitectos de muchos tipos que siempre aportan mucho a todos nuestros proyectos. Y con Dieste, ni que hablar, reitero, ¿no? Que yo no tenía nada que ver, era un niño, pero ver las reuniones de obra, cuando yo era muy chiquito, ver a Dieste en Montevideo Shopping era toda una experiencia. ¿Siempre tuviste claro que iba a ser la arquitectura tu profesión? Siempre, desde los 5 o 6 años que empecé a acompañar a mi padre a las obras. Ah, esa era la pregunta que me faltaba. ¿Desde qué edad estabas metido en esto? Mi padre trabajaba muchísimo y mi oportunidad para estar con él era los sábados irnos por el día a Punta del Este, que él iba a dirigir las obras y a mí me encantaba estar en las obras y que después me llevaba a comer a algún restaurante en Punta del Este, entonces era el programa, entonces yo me iba con él todo el sábado y ahí lo disfrutaba y lo veía trabajando y eso me marcó mucho para mi futuro. Martín, en 1995 tú trabajabas, colaborabas en el estudio de tu padre, te recibiste de arquitecto en la Universidad de la República y optaste por viajar a Estados Unidos para hacer un posgrado en Administración de Empresas. ¿Por qué? ¿Por qué aquel paso? Yo notaba el último examen de la carrera, miré para un lado y había 200, miré para otro y había 300 y entonces siempre tuve en cuenta que el tema empresarial era un tema importante. Tenemos una fama los arquitectos, que no digo que sea injusta, pero que si decimos que algo va a costar 10, termina costando 20, y si decimos que va a demorar un año, demora 2. Y yo me niego a que eso sea verdad en nuestro estudio. Entonces dije, para esto preciso capaz que tener otros conocimientos u otras armas, que en ese momento la Universidad de la República, que me dio una formación excelente, no hacía demasiado foco en esa gestión que yo entendía que teníamos que tener en cada uno de nuestros proyectos. Ahí fui a estudiar a la Universidad de Berkeley, un Certificate in Business, que realmente me ayudó muchísimo porque aprendí temas que para mucha gente hoy es obvio en este momento. En ese momento no era tan obvio. Desde me acuerdo que había un semestre de negociación, siempre hago ese cuento, y dije, qué bueno, voy a aprender a negociar y entonces en cada negociación que voy a tener le voy a ganar al otro. Es lo contrario de una buena negociación. En una buena negociación hay que sentarse y buscando lo que el otro quiere para tratar de conseguírselo y que sea win-win. Entonces, eso que es un concepto tan básico,
yo no lo tenía claro y creo que en Uruguay hoy no lo tiene claro muchísima gente e incluso insisto que si en Uruguay tuviéramos un concepto de negociación sano, de win-win, ya el país estaría en una situación totalmente distinta a la que estamos hoy. Flor de tema, queda aparte para otro día. Flor de tema. Pero vayamos ahora al 2002, cuando tú tomás una decisión fuerte, ¿no? Se cierra un estudio y se abre otro. ¿Cómo es? Sí, imagínense el contexto, ¿no? El 2001, esto fue en el 2001, y estábamos prácticamente fundidos porque no teníamos trabajo, no poníamos un azulejo, estaba en una situación muy complicada. Solo teníamos una obra que era el BID, que se había ganado, que era un concurso que se había ganado acá en la Ciudad Vieja para las oficinas, el viejo Hotel Colón, reciclarlo y hacer las oficinas del BID. Y era una situación muy compleja. Y yo ya venía con ganas de hacer cosas distintas. Le planteé a mi padre ya tenía prácticamente 80 años y no trabajaba, pero venía todas las tardes al estudio y para todos nosotros tenerlo ahí con nosotros era espectacular. Le dije, mira, tengo ganas de disolver o de irme del estudio capaz que armar otro estudio con gente más joven, etcétera. Y por supuesto, papá, tú haces lo que tú quieras, yo feliz de que vengas con nosotros porque es un placer tenerte siempre al lado. Y él me apoyó mucho en la decisión y entonces planteé esa decisión a los demás socios. Tuvimos una negociación totalmente amigable porque eran excelentes personas y todos entendieron cuál era la situación. Y bueno, ya a partir del 2002 nace el estudio Gómez Platero. Y ahí siempre digo que hay que tener un poquito de suerte. Justo se dio una obra en Ecuador que yo venía de Estados Unidos cuando volví en el 96 con la idea de trabajar afuera. Había ido a varios concursos y no había tenido éxito. Varios congresos y a ver si conocía gente, etc. Y en el 2002 aparece un agente de Guayaquil, de Ecuador, que quería hacer una obra muy grande, hacer un concurso internacional para arreglar una terminal de ómnibus en Guayaquil. Ellos ven Tres Cruces. Tres Cruces es un ejemplo bastante importante en la región. Ahí Carlos Lecuer les da nuestro nombre y el de un arquitecto argentino de Buenos Aires que también se especializaba en estas cosas. Esta gente nos invita al concurso y ahí tuvimos la suerte de ganarlo. Y eso fue fundamental porque me permitió tener trabajo en un momento que el país estaba muy complicado y llamar a gente de mi generación como Álvaro Sorrondey, Arturo de los Santos, que si bien Arturo es un poco menor, gente muy, muy talentosa que se unió al equipo que yo ya tenía, que era el arquitecto José Díaz y demás. Y entonces ahí fue el germen del estudio Gómez Platero. Aclaro para los oyentes que en nuestra emisión en video, en radiomundo.uy, en YouTube, estamos intercalando justamente imágenes de varios de estos proyectos que se están comentando. Capaz que ahora mismo podríamos ver el de la terminal de ómnibus y shopping en Guayaquil, Ecuador, que evidentemente fue un mojón, ¿no? Fue un mojón porque fue un momento que en el país estaba todo muy quieto, no había trabajo y eso nos permitió poder respirar ese año 2002 que fue muy complicado y el 2003 y 2004. Esta fue una obra que duró del 2002 al 2007. Pero obra nueva prácticamente, ¿de acuerdo a lo que vimos? Sí, hubo una obra muy grande, hubo que rehacerla toda, tenía una buena base. Más que el reciclaje, mucho más que eso. No, sí, sin duda, cambió totalmente bajo todo punto de vista. Y esas imágenes está sin terminar porque le falta un hotel que va en la punta, vamos a decir, de la terminal de ómnibus. Tuvo un cambio urbanístico, se generó un espacio urbano, una plaza enorme. Claro. Y ahí conozco a un personaje de Ecuador, que es el economista Guillermo Lasso, que era el presidente de la fundación de esa terminal, que es un caso curioso. Guayaquil estaba empezando a tener un auge totalmente distinto al que tenía. Guayaquil estaba hecha pedazos cuando yo llegué en el 2002, pero había un alcalde que estaba continuando la tarea de otro con un empuje fuertísimo. Y creó fundaciones para Fundación Aeropuerto, Fundación Terminal Terrestre, Fundación Ciudad Vieja, que se manejaban por derecho privado con directorios de popes de la sociedad de Guayaquil que honorariamente se ponían a trabajar ahí y ellos fueron dando vuelta la ciudad. Trabajamos del 2002 al 2007, ahí ya el 2007 Uruguay ya estaba muy fuerte, estábamos con mucho trabajo acá y hice un error que fue no seguir empujando el trabajo internacional. Hasta que en el 2011, del 2007 al 2011, afuera no hicimos prácticamente nada. Y en el 2010-2011 me llaman de Ecuador este economista Guillermo Lasso, que era el dueño del Banco de Guayaquil, que quería hacer una torre por los 100 años del banco y quería que la hiciéramos nosotros, si podía irme hasta ahí. Y ahí
fue el segundo empuje internacional, que ahora sí lo hicimos con otro profesionalismo y ya nos quedamos Esa es toda una línea de trabajo hoy en el estudio. Claro, que por supuesto no va para nada en desmedro de Uruguay, que tenemos muchísimo trabajo y le damos una trascendencia enorme a todo lo que hacemos en Uruguay, ¿no? Pero tuviste que instalar un estudio, ¿no? En Ecuador. Mandamos ahí en 2011 al arquitecto Ricardo Fernández con su familia, que es un profesional impresionante y que nos daba una tranquilidad total, y él contrató a alguna gente ahí, pero toda la producción de arquitectura se hace desde Uruguay, que eso es un tema importante. Me llamó la atención lo que dijiste, ¿no? Una vez que, de algún modo, dentro del país ustedes habían salido del pantano, una vez que la cosa se había empezado a mover acá, en principio descuidaron lo de afuera, ¿no? Lo de afuera, Ecuador había sido como una tabla de salvación para un momento crítico. Eso me remite a una frase que también leí tuya: no nos educan para trabajar para el mundo. No, creo que es algo que tenemos que trato de transmitir mucho. En Uruguay, por lo menos en la parte de arquitectura, que es donde estoy más metido en el día a día, hay profesionales excelentes que pueden trabajar en cualquier estudio del mundo, pero en cualquier estudio del mundo literal. Los mejores estudios del mundo, hay mucha gente acá que tiene el talento más que suficiente para descollar en esos estudios. Sí, y ahora sí hay una tendencia bastante marcada. Hemos hecho alguna mesa aquí en Perspectiva convocando a varios estudios profesionales de arquitectura y de ingeniería también, que están desempeñándose muy bien afuera, ¿no? Sin duda, sin duda. Es toda una línea que especialmente ha entusiasmado a profesionales jóvenes. Claro, claro. Y porque realmente el mercado se amplía de una forma exponencial y las oportunidades ni que hablar. Entonces creo que ahí es un diferencial importante. Y salen excelentes arquitectos de Uruguay. ¿Qué ventajas tiene Uruguay para esto de los servicios globales? ¿Cómo lo ves? Y sin duda el régimen de zonas francas ayuda mucho. Nosotros trabajamos de zona franca y creo que en eso Uruguay ha hecho una buena política todos estos años que facilita la exportación de servicios, ¿no? ¿Las comunicaciones? Sin duda, las comunicaciones funcionan impecable. Creo que es un punto a favor. Y en general están ayudados, están apoyados, pueden manejar toda esta revolución tecnológica, ¿no? Ni que hablar. Hoy en el estudio, uno entra al estudio y en una sala están con una videoconferencia en México, en otra con una videoconferencia en Guatemala, en otra en Ecuador. Eso era algo impensado en la época de mi padre, por ejemplo. Claro. Todo es informática. Todo. No se pierde el arranque de los proyectos, el 6B, el lápiz grueso, claro. Sí, arriba de la mesa. Eso lo veíamos en un video recién, sí, ¿no? Sin duda. El arranque siempre se hace a mano todavía en nuestro estudio. Volvemos a nuestro país, volvemos a obras recientes de Gómez Platero Arquitectos. Tú elegías otra, Rosario, el Hotel Hilton Garden Inn, allí en el complejo del Montevideo Shopping. ¿Por qué? Porque no solamente se ve muy bien, sino que además resolvieron un tema en un predio que para mí era imposible. ¿Recuerdan ustedes lo que había antes, recostado a la torre de estacionamiento del Montevideo Shopping? Había creo que una estación de servicio o algo mínimo, pero era ¿Qué había? Había un lavadero. Un lavadero. Pero lavadero de autos. Sí, lavadero de autos. Parecería que en ese terreno no se podía, era como lo que había quedado. Y en realidad allí hoy por hoy hay un bruto edificio, un tamaño interesantísimo, altura interesantísima, pero en un predio que era una franjita sumamente larga, pero muy angosta. Y sin embargo hay un punto en particular que termina en una punta muy abusada, que yo me recuerdo el día de la inauguración y le dije: Martín, quiero saber cómo resolvieron el proyecto en ese extremo. Y resulta que pusieron unas lindísimas, pero bien triangulares, terracitas, además de las habitaciones más interesantes, más importantes del complejo. Ahí hay una gran fachada, es decir, que de alguna forma también hay una valorización de todo ese frente hacia la calle interior que comunica con las torres del World Trade Center, pero fundamentalmente me encantó la forma en que se resolvió un predio. Para mí era sumamente complicado. Un desafío enorme, ¿no? Sin duda. Me acuerdo que incluso la primera vez que llevé los planos a la Intendencia de Montevideo me decían que el hotel ahí no entraba, claro, que debería haber algún error. Y bueno, fue muy importante
porque sin duda creo que además nos ayudó a corregir algunas cosas importantes, como por ejemplo la imagen de las bandejas de parking era horrible, entonces al taparlas fue muy bueno. El hotel juega ese otro papel también. Exactamente, el hotel juega ese otro papel. Tuvimos una relación excelente con la gente de Hilton, que ya habíamos trabajado en Conrad con ellos y demás, pero ahí afianzamos la relación, tan es así que Hilton nos recomienda mucho en otros países para trabajar, y fue una linda experiencia. Y como siempre esto, comento que hago hincapié en que es el desarrollo, ese proyecto que vemos hoy es el resultado del trabajo en equipo de muchísima gente con know-hows distintos, ¿no? Distintas disciplinas, que era una de las cosas que señalaba Willy en la presentación, que todos los proyectos son resultado de una cantidad de disciplinas que para cada programa además se conforman, porque no es lo mismo un hospital que un hotel, por ejemplo, y sin embargo ustedes lo hacen. Sí, nosotros lo hacemos. Son muchos los que meten mano en un proyecto. Muchos los que meten mano. Yo siempre aclaro, cuando me dicen tú sos el arquitecto de tal cosa, digo no, yo soy el director del estudio de arquitectos que hizo tal cosa, porque el resultado sale de muchas manos, de gente muy capaz y tal cual, ¿no? Con know-how distintos, que es lo que nos permite ser un estudio sólido. Vamos a profundizar en eso, cómo funciona, cómo trabaja por dentro este estudio y sobre todo después ver por dónde va, hacia dónde se dirige en sus planes a futuro en la tercera parte de la entrevista. Ubiquemos entonces en qué consiste el estudio hoy, algo quedaba dicho, algo charlábamos en el final de la segunda parte de la entrevista. ¿Son 100 profesionales? Sí, un poquito menos, creo que 97 por ahí. Estamos contando los de acá y los de afuera. Sí, todos. Porque en el exterior, ¿oficinas en cuántos países hay? Oficinas hoy tenemos en México, en Colombia y en Ecuador. Cuando suena oficina, capaz que suena muy rimbombante y es una o dos personas en cada lugar. ¿Ah? Como repetía, quiero reiterar que toda la producción se hace acá y vamos viajando bastante a los distintos países, tanto yo como parte del equipo. Y capaz que podemos explicar un poco mejor qué tareas desarrolla este estudio. Para empezar, una aclaración, ustedes no son promotores. No, nosotros solo arquitectura. Al día de hoy nos dedicamos, viene un cliente, nos encarga un trabajo o nos invitan a un concurso, porque creo que eso también es importante. En toda nuestra obra que estamos haciendo afuera, en los otros países, prácticamente el 95% de los proyectos son resultados de concursos privados que nos invitan y hemos tenido la suerte de ganar. Es la forma de trabajar. ¿Han perdido afuera. unos cuantos? Sí, hemos perdido algunos. Por suerte tenemos un buen ratio que de 10 creo que venimos ganando 6 o 7, que es un ratio enorme. Pero sí hemos perdido. Afuera y acá. O sea, es parte del juego. Entonces, diseño y ¿qué más? Hacemos desde el diseño global, desde el anteproyecto, desde master plans generales, porque muchas veces hay proyectos muy grandes que precisan un master plan primero, después anteproyecto, proyecto ejecutivo, que es toda la documentación técnica para poder licitar una obra y cotizarla, dirección de obra. En el exterior se da una cosa que es la dirección de obra arquitectónica, que no es una dirección de obra con responsabilidad técnica, sino con responsabilidad de que el proyecto quede tal cual es desde el punto de vista de diseño. Y también acá tenemos una oficina de gerenciamiento de obras, que la tenemos a partir del año 2010, que está gerenciada por el ingeniero Andrés Rico, que era un hombre muy fuerte de la empresa SACEM durante más de 25 años, y nos ayudó mucho porque gerenciar nosotros muchos proyectos que hacemos acá, realmente se controlan los costos y los plazos de una forma absoluta. El Hotel Hilton Garden Inn que hablábamos, es un proyecto que costó $30 millones en el orden y se hizo en 30 meses y era exactamente lo planificado y lo acordado con el cliente, y esas son las cosas que capaz que me ayudaron de haber estudiado en Estados Unidos a armar equipos que cumplan esos costos y plazos. Pero yo te pregunto, y en cuanto a la construcción en sí, en el cual ustedes hacen hincapié que sea de calidad, ¿subcontratan empresas? Siempre, sí, no somos empresa constructora. Y después controlan que la empresa se ajuste el diseño. Exactamente. Y cuando hacemos el gerenciamiento, se atomiza, se toma una empresa contratista general que haga, por ejemplo, hormigón y albañilería, claro, pero hay 30 subcontratos por afuera: aluminio, vidrio, cerraje, carpintería, aire acondicionado, eléctrica, sanitaria, etcétera. Y hacemos toda esa coordinación y toda esa contratación. Cuando nos hacemos gerenciamiento, se contrata a una empresa constructora llave en mano que ella maneja y gestiona todos los subcontratos.
¿Te quedó algo para preguntar a propósito del equipo, Rosario, decías? Yo creo que es muy interesante una cosa que planteó Willy Rey cuando presentó, que tiene que ver con el hecho de cómo trabajan las distintas disciplinas en un proyecto y cómo se ajusta al programa. Es decir, como decíamos, no es lo mismo armar un equipo para hacer un hospital que para hacer una terminal de ómnibus, un shopping o cualquier otro programa. Ustedes arman el equipo, Dan. Sin duda. Y contratan gente apropiada, consultores. Exactamente. Tenemos consultores, ni que hablar, que cada uno de las ingenierías tienen, y en un hotel aparecen consultores de cocina, por ejemplo, claro, a ese tipo de niveles. Hotelería. Ni que hablar. Tenemos un departamento de diseño interior fuerte en el estudio también, que tenemos al arquitecto Marcelo Aguiar, que es un valor importantísimo a nivel nacional de lo que es todo lo que es diseño interior. Tenemos ahora alguna oportunidad capaz que de hacer entrar en arquitectura hospitalaria, que no tenemos experiencia nosotros, y ahí, llegado el caso, nos asociaríamos con Marcelo Danza y su equipo. Entonces, en función de eso, vamos viendo qué alianzas hacemos, y como decía, ¿no? Nos parece que la arquitectura, por definición, es una disciplina absolutamente de equipo. Si vamos al exterior de nuevo, allí el estudio ha desarrollado obras de grandes dimensiones, pero también proyectos residenciales, ¿no? Podemos en todo caso poner en pantalla, en la emisión en video, un par de ejemplos. El Banco de Guayaquil del año 2016 en Ecuador, o el Centro Comercial La Molina en Lima, Perú. Esos son los que van a estar apareciendo. ¿De esos dos, algún comentario? Primero, el Banco de Guayaquil llevó un trabajo muy importante, porque lo que aparece ahí en pantallas es el edificio central, que esa es la parte de atrás, pero la parte frontal es un edificio de oficinas muy fuerte, donde tiene incluso enfrente otro edificio que también lo arreglamos, pero además remodelamos más de 100 agencias por todo Ecuador. Entonces fue un trabajo muy a fondo de toda la marca en sí. La cambio de imagen. Exactamente, para eso armamos también un equipo fuerte en diseño gráfico, en posición de marca, etcétera, que fue muy importante para ese proyecto en sí. Interesante. Interesante hasta dónde llegaba entonces el contrato. Llegaba más allá que la parte de arquitectura. Y en el caso de Lima, el Centro Comercial La Molina. El Centro Comercial La Molina es un proyecto que nos encantaba, pero ese es uno de los concursos que hemos perdido. Así que, no está construido. Ese no está construido, pero era bueno, un buen fue proyecto. casualidad, claro, fue casualidad haberlo puesto, pero es interesante también. En Lima estamos haciendo un edificio muy importante de oficinas. Camelias se llama el edificio, son más de 30.000 metros cuadrados en San Isidro, en un lugar muy, muy importante de Lima, que realmente ese sí fue un concurso que tuve la suerte de ganar, y es un lindo proyecto. Pero me encantaba también, ¿eh? Pero bueno, no todos se pueden ganar. Debió haber ganado. No, está bien. Ahora, bien. ¿qué diferencias podés marcar entre los proyectos que realizan para el exterior y los de acá? Claro, hay un tema. ¿Puedo decir que me gustan más? Son enormes. Sí, sin duda. Lo que pasa es que hay un tema también de las economías de los países. El proyecto que estamos haciendo en Monterrey, en México, es un proyecto de 3 torres, un hotel, un shopping. Es un proyecto de más de 100.000 metros cuadrados. Lo vi ese urbanismo. Claro, tiene un componente urbanístico fuertísimo. Está en un corredor donde están los parques más importantes de Monterrey, la universidad. Entonces, tienen muchas veces los proyectos del exterior una ambición que acá en Uruguay es más difícil conseguirla por la escala de ciudad que está y de país que estamos trabajando. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Habría tanto para conversar, habría tantos ejemplos para poner en pantalla o para mencionar, pero llegando casi al final de la conversación, parece bueno mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se imaginan a ustedes dentro de 5, dentro de 10 años? Es una buena pregunta. Me gusta más hablar de las realidades que de mis sueños, que tengo muchos. A ver, entonces te interrumpo y ponemos en pantalla otro proyecto, el del shopping de automóviles, el Car One, en el que ustedes están trabajando. Que está en pleno. Sí, está en plena obra. Es un proyecto distinto a lo normal, sale de lo tradicional. Va a ser esto en el mundo del retail o en el mundo comercial se denomina un strip center, que es todo un mall exterior. O sea, acá no hay espacios internos, sino que se va a estar
caminando por afuera, por una calle, tú vas a ir por una calle en auto despacio, vas a estacionar en el local que quieras y vas a parar y comprarte lo que sea. Eso, los oyentes deben haber visto la obra en la interbalnearia, ¿no? Entre el aeropuerto y el peaje de Pando, claro, digamos. En la proa de la interbalnearia y Camino de los Horneros. Ahí está. Donde tiene en su proa tiene el proyecto de Carwan, que es como un shopping de autos, donde hay este ejemplo está en Argentina, son los mismos dueños que en Argentina, que es muy exitoso, que va a haber muchas concesionarias de autos, etcétera ahí. Después, al final del terreno va a ir Tienda Inglesa como ancla, que va a ser un supermercado fuerte, y en el medio va a haber todo un área comercial abierta, como decía, un strip center, donde está enfocado hacia cosas de la casa, ¿no? O sea que acá están innovando de vuelta, acá están metiéndose en un diseño que no habían ensayado. Sí, que es relativamente nuevo en Uruguay, no nuevo en la industria del retail. No, de acuerdo, pero para ustedes. Sí, para nosotros. Para el estudio es nuevo. Sí, sin duda, para nosotros es nuevo. Y entonces, por lo visto, tienen espacio para animarse con programas que los compliquen, que los hagan pensar, que los exijan. ¿Qué más? Y bueno, todo este tipo de cosas que son relativamente nuevas son cosas que también nos motivan mucho a seguir aprendiendo de programas arquitectónicos distintos, ¿no? En Uruguay, ¿qué espacio hay para crear, para innovar más? Y siempre hay espacio para crear y para innovar. Creo que estamos todavía con muchísimas cosas para innovar. Pero tengo la impresión de que siempre necesitas terrenos amplios. Sí. Y no, basta ver el Hilton Garden Inn, o sea, claro, creo que yo elegí, pero en realidad me quedó este proyecto, me quedó la Baguala, que es totalmente diferente y me habría gustado, y me quedó el Parque de las Ciencias, el edificio principal, que me encanta, y también está rodeado de verde. Sí, sin duda, porque bueno, como dice el nombre, querían un parque, es un parque tecnológico, es bien distinto, pero creo que hay programas de arquitectura muy interesantes que se pueden hacer en espacios muy chicos, en espacios grandes. Creo que no va de la mano del tamaño del lote para ver unas cosas. Ahora, estuve en Madrid hace poco, que voy relativamente seguido por temas de trabajo, y soy muy amigo de un arquitecto internacional español que la rompe toda, que es Juan Herreros, que es muy reconocido a nivel mundial. Escribe en el libro. Sí, escribe en el libro. Y me mostró una joyita que hizo sobre la Puerta de Alcalá, que es un museo para que lo recomiendo. No saben lo que es, para un cliente privado de él, que sacó Mejor Obra de Madrid del 2018, y es impresionante, y está metido ahí con una discreción, y uno entra y es una obra de arquitectura impresionante. Por lo tanto, el tamaño no le hace a la cosa. ¿Pero hay algún objetivo que se hayan fijado? Sí, queremos seguir, creemos que internacionalmente todavía hay mucho por hacer. Nos tienta tratar de poder de llegar más a Estados Unidos o a Europa trabajando. Es algo que todavía es un sueño. Hasta ahora se han mantenido en las Américas. En América Latina, sí, desde México para abajo, pero es un tema que nos motiva. ¿Y la inteligencia artificial cuándo se va a meter en el estudio? Bueno, me parece algo clave. Estamos investigando mucho el tema de inteligencia artificial. Creemos que yo cuando se hizo el lanzamiento del libro comenté que si nos había ido más o menos bien hasta acá, tenemos que estar convencidos que fue hasta hoy y no hasta mañana, porque el futuro se nos viene tan rápido que la forma de trabajar que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hasta allá. Entonces, esa frase demuestra lo que estamos haciendo en el estudio. Estamos todo el tiempo muy atentos a ese futuro que se viene a una velocidad exponencial, y sin duda la inteligencia artificial es un tema... Por ejemplo, ¿qué te imaginas en ese sentido? Y por ejemplo, ya en Guatemala, por ejemplo, cuando nos invitaron a 2 concursos, que nos fue bien en los 2 concursos, tenían un equipo que metía, por un lado, la normativa del terreno en el software, por otro lado, todo el mercado que estaba hoy a disposición en Guatemala desde el punto de vista inmobiliario, valores y tamaños, y sacaba 1000 escenarios buscando el equilibrio justo entre metros cuadrados, tamaño de apartamentos, etcétera, algo que nunca había visto que se trabaje de esa forma. Y bueno, eso es con Big Data, con la inteligencia artificial. Entonces, te daban en las bases del concurso ya exprimido el lote que vos tenías que hacer un edificio que, además de que sea espectacular,
cumpla con esta rentabilidad que según este programa era que hicieras tantos de 2 dormitorios, tanto de uno de tal metraje, o sea, una planilla Excel con metrajes y cosas que salía de un análisis del mercado para ese terreno y todo el retail y la parte de residencial que se estaba vendiendo. Entonces, ese es el mundo que se nos viene. Pero con los arquitectos siempre con su capacidad para interpretar y para resolver de la mejor manera. Exactamente. O sea que artificial hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Pero no le tenemos que dar la espalda, tenemos que estar muy atentos. Utilizarla. Sí, sin duda. Martín Gómez Platero, director del estudio Gómez Platero Arquitectos, gracias por acompañarnos esta mañana, felicitaciones, suerte entonces con las etapas que vienen ahora. Muchísimas gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento.